Buenos días a ustedes, amigos y amigas que nos siguen y escuchan por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, por el canal de YouTube de Ramiro Molina Cedeño y en el muro virtual de Facebook. Buenos días, Carlos Guzmán Cedeño. Buenos días también a Marta Chávez Palacio, mujer de mucha dinámica y entusiasmo para sacar adelante este proyecto de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Un espacio donde se recupera el pasado histórico mediante el uso, la observación de la fotografía. Esta mañana estamos en este espacio de diálogos virtuales de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, una tierra que tiene el prodigio de la exuberancia natural de su flora y de su fauna, de una geografía admirable que los seres humanos que la han poblado y la siguen poblando nos brindan satisfacciones inmensas al obsequiarnos mentes maravillosas, cultura, música y arte que nos cautivan y mujeres cuya laboriosidad, intelecto y belleza se reconocen en el Ecuador entero. Hoy, regocijados con este segmento de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, donde contamos con la presencia de personas, hombres y mujeres oriundos de Calceta y de los cantones aledaños, y de todas aquellas personas que conocen de su historia, de sus anécdotas, de sus hechos significativos en cualesquiera de los campos que atañen a su existencia, estaremos dialogando con un personaje muy nuestro, muy popular, muy conocido, por ser hijo también de otro gran personaje conocido, como lo fue José Agapito Guzmán Zambrano. Me refiero a Carlos Guzmán Cedeño, hijo de este respetado, recordado y queridísimo hombre de Calceta, artista de Calceta, músico de Calceta. Buenos días, estimada Marta Chávez Palacios, directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Bienvenida. Muy buenos días, estimado Ramiro Molina, creador de Cita con la Memoria. Gracias, San Gregorio Radio, porque a través de este medio podemos transmitir la realidad de nuestro pueblo vivida ayer y sentida hoy. Nos encontramos en la provincia de Manabí, Cantón Bolívar, Parroquia Calceta. Cita con la Memoria del Cantón Bolívar representa un libro abierto en las redes sociales, en donde recuperamos la memoria histórica, personajes y aconteceres que un día fueron vivencias inefables y que hoy se reactivan al socaire del recuerdo perdurable, ya que por medio de diferentes diálogos sabremos qué pasó y cómo hemos ido avanzando. Esta mañana damos la bienvenida a un reconocido personaje oriundo de Calceta. Él es el estimado amigo, licenciado Carlos Guzmán, con quien dialogaremos de una época que con el tiempo no muere, sino que se fortalece. Bienvenido, Carlos. En verdad es que me siento yo honrado y gustoso de hacer estos programas, de estar en estos programas contigo, Marta, porque me permiten conocer a estos personajes que son, uso siempre el término y soy repetitivo de ello, son muy nuestros, son muy propios, son muy manabas, y que nos permite a la vez, por medio de estos programas, hacer y fomentar este tipo de amistades, de valorar esas artes, esos conocimientos, todo ese conjunto de destrezas, de artes, de cultura con que se manifiestan ellos. Para mí es un alto gusto, honor tenerte aquí en esta mañana, Carlos Guzmán Cedeño. Bienvenido. Muchas gracias, Ramiro y Marta. Buen día a todos y a los que nos están escuchando y observando a través de este medio. Con el programa de ustedes y felicitándolos por esta cita con la memoria, ¿no? Como es el título del programa. Gracias, Carlos. Estamos listos para todas las preguntas que pueda desarrollar. No serán preguntas en sí, no es una entrevista formal, rígida. Será un diálogo que tendremos en el que vamos a conversar a través tuyo con tu padre, con tu ancestro inmediato, porque nos vas a decir quién fue ese gran artista, ese gran músico de Calceta, de Manabí. Ya fallecido, ya tiene 27 años, 28 años fallecido, que ya no nos acompaña, pero que nos dejó un gran legado. Carlos, ¿quién fue Agapito Guzmán Zambrano? ¿En dónde nació?
Bueno, inicio indicándole que nació en Chone en el año 1925. Su papá fue don Rosendo Guzmán, aclaro diciendo de que el apellido Guzmán no es propiamente el apellido nuestro, el autóctono. O sea, porque el apellido propio autóctono fue Chan Sin King. Este apellido nos lo indicó nuestra tía, la mayor de todas los hermanos de mi papá, también ya fallecida. Ella alguna vez nos indicó sobre esta situación del apellido. Lo mismo que el nombre Rosendo. Rosendo no es apellido, no es el nombre chino, ¿no? Él cuando vino para acá, cuando hubo la deserción de muchos chinos hacia acá América, entonces él se estableció en Chone y allí se casó con la señora Celia Zambrano, la mamá de mi papá. Mi abuelo, que vino de un pueblo pequeño llamado Cantón, de China. Y ellos pues se radicaron en Chone por muchos años. Entonces, cuando tenía 4 años, mis abuelos y mi papá se vinieron a vivir acá, a Calceta, específicamente al sitio La Soledad. Cuando tenía 4 años, posteriormente, aquí se dedicaron prácticamente a la agricultura. Carlos, discúlpame que te interrumpa, pero aquí tenemos una foto en que me gustaría preguntarle especialmente a Marta. Esta foto, que es un afiche prácticamente, es un póster, en el que está la imagen de Agapito Guzmán y por el que se le rinde un homenaje, en el que se le inaugura una plaza cultural con su nombre. ¿Cómo se produjo a nivel, porque esto es municipal, cómo se produjo este homenaje? ¿Cómo se produjo, dijeron estos pormenores, estos detalles al interior del municipio para nombrar a esta plaza con el nombre de Agapito Guzmán? Marta, ¿qué conoces de ello? Bueno, en la administración, esta administración de don Walter Ceballos, se estaba construyendo la plaza cultural, pues después del terremoto se destruyó, ¿no? Sin embargo, la plaza cultural no tenía nombre y se reunieron el consejo para elegir un nombre. Entre muchos que hubo estaba el nombre de Agapito Guzmán. Realmente fue un homenaje a este profesor, músico y escritor manabita, que realmente residió aquí en Calceta. Fue el viernes 21 de febrero del 2020 que en sesión del Consejo se aprobó la Plaza Cultural centenario del reloj público, que nombra justamente a Agapito Guzmán como ganador, le digo yo, de este nombre, a pesar de que habían algunas personajes más que podrían haberlo llevado. La inauguración realmente se dio justamente con la aprobación de su familia, y desde ese día pues se hacen eventos culturales en la Plaza Cultural. Quiero acotar una cosita más de lo que ha manifestado Marta. Este proyecto viene desde el año 2010, ¿no? Cuando la ingeniera Zaira Velázquez, como integrante de la corporación municipal, presentó un proyecto cultural en la que consistía la construcción de un escenario público con el nombre de José Agapito Guzmán Zambrano, en donde se desarrollen eventos sociales, artísticos y culturales.
Para esto, la corporación, en asamblea, se manejaron varios nombres, personajes muy importantes también de acá del cantón. De allí pasaron 10 años más, ¿no? Esto sucedió cuando estaba de alcalde el señor Ramón González. Ramón González, ¿no? Sí. Ya, entonces pasaron 10 años más y para el 2020 la actual administración municipal se hizo eco del proyecto, el mismo que se cumplió en su cometido. Entonces, con el aval de positivo de la familia Guzmán, pues se efectuó con un programa muy especial donde hubo participación artística de canto, música, baile, poesía, ¿no? Carlos, en verdad recuerdo mucho la época en que esta querida amiga, querida y hermosa amiga, esposa también de un músico muy conocido, muy popular, que ha rebasado ya las fronteras también de la provincia, de Zaira y de Piloso, así como cariñosamente lo menciono porque así lo conocemos. Participó en el Consejo Municipal en calidad de concejal. Fue una época que también dio sus frutos a nivel cultural. Hubo bastante actividad cultural impulsada también por ella, ¿no? Bien por eso. Me decía Marta de que esa plaza a la que se le puso el nombre de Agapito Guzmán, que está contigua al reloj público municipal de Calceta, fue por el bicentenario del reloj. Pero en ese bicentenario también se hicieron otras obras y en la que tú fuiste actor principal, Carlos Guzmán. En ese trabajo hermoso y que creo que reposa en el museo del municipio de Calceta y que aquí lo estamos viendo. Una barca, un bote, Centenario. el centenario, en el que es obra tuya, Carlos. Lo hiciste, es una arquitectura hecha en cerámica, navegando, pero que encierran a músicos, que encierran a reinas, que encierran a personajes muy distintos. ¿Son personajes conocidos o fueron estos personajes creados por tu imaginación? ¿Qué representa Mira, esta Ramiro, obra? sí, primeramente esta obra fue un año antes del centenario, ¿no? En 2012. Y fue la inspiración de mi papá. En esta canoa, o sea, por los 100 años, le hice la dimensión de 100 centímetros, 1 metro, ¿no? Por los 100 años. En esta canoa van representando 24 personajes importantísimos del Cantón Bolívar en diferentes épocas. Te puedo señalar a breves rasgos la característica de cada uno, ¿no? Por ejemplo, el que está al fondo de camisa roja, él es el que va guiando la canoa, ¿no? A motor. Él es don Miguel Zambrano Basurto, que prácticamente el cantón porque le decían el calcetín. Hay una versión, ¿no? De la historia. Sí, sí, sí. Hay otras versiones, pero la más aceptada es esta, de que al señor le decían calcetín, y de ahí se derivó la palabra calceta, ¿no? La más popular. La más popular, así es. Más popular, sí. Luego viene el que va acompañado, va tocando una trompeta, es el señor Justino Lor Tufiño, llamado por toda la ciudadanía como Mayor Tufiño. El mayor Tufiño. El Mayor El Tufiño. empate Calceta. Prácticamente sí, la frase tan memorable que se ha hecho para el cantón y que ha salido
fuera de nuestras fronteras, ¿no? En muchas partes del mundo se le conoce como Sí. al empate Calcete, ya sabemos dónde. Así nos hemos sabido conocer. En los tres que están aquí, los que siguen, son los principales gestores de la cantonización de Bolívar. Entre ellos tenemos a Manuel Antonio Molina, a don Ignacio Montes de Oca y don Sergio Domingo Dueñas. Ellos están también reconocidos con monumentos en el Cantón Bolívar. Luego tenemos a don Homero Ardila, José Homero Ardila, el autor del himno al Cantón Bolívar, ¿no? Tenemos el que sigue, don Wilfrido Lor Moreira, un gran historiador nacido en Quiroga, hermano del doctor también, del doctor Osvaldo Lor. Osvaldo Lor. Hombre de mucha trascendencia. Así es. Y luego sigue mi papá, Agapito Guzmán. A ver, no, aquí está, bueno, en el orden que tengo aquí. Fernando Ceballos Ross. Fernando Ceballos Ross, Sí, sí, don historiador Fernando reconocido en el cantón. Él se dedicó ahí estuvo por mucho tiempo en lo que era la biblioteca del reloj público. Luego tenemos a don Primitivo Ganchoso, educador, poeta, compositor y escritor, muy reconocido a nivel de la provincia y del país. Decimero valioso para Manabí. Así es. Luego tenemos a don Carlos Avellán Vera, ¿no? En la cuarta fila. Periodista, poeta y escritor. Luego tenemos al señor Leyo Vélez, periodista también, es periodista, escritor y historiador. Autor de las revistas Bolívar. Cabe recalcar que don Leyo Vélez, hay que agradecerle, la familia Guzmán agradece profundamente a este señor, porque él estuvo al frente de la defensa de los derechos de la familia Guzmán, por lo que hizo Agapito Guzmán, ¿no? Él estuvo con nosotros, me recuerdo cuando nos hicieron una entrevista, nos llamaron a Canal 30, una entrevista, y él estuvo presente con nosotros ahí, dando su testimonio. Me imagino que es el himno a Manabí de Agapito Guzmán. Sí, eso lo vamos a tratar ya mismo. Sobre el himno, pues. Sí. Luego tenemos a don Francisco González Álava, el legendario Viejo Paco, que le decían, Viejo Paco, hombre sencillo, muy servicial. Luego tenemos al señor Manuel Félix López, un político visionario, creador de la universidad de la que hoy estamos orgullosos acá en Calceta, del Cantón Bolívar. El SPAN. Tenemos allí al reverendo padre Wenceslao Rijabek. Fue una figura espiritual muy emblemática del Cantón Bolívar. Tenemos luego al doctor Álvaro Ormaza Pinargote, que en su tiempo era el doctor casi de cabecera de una gran parte de la población del Cantón Bolívar. Fue presidente del Cantón Bolívar. Presidente también del municipio, ¿no? Tenemos a don Ovidio Velázquez Alchundia, también un reconocido historiador, un servidor público muy reconocido, radiodifusor que mantuvo por casi cerca de 50 años la radio del Río Carrizal, la voz del Río Carrizal. Escritor también, investigador. Y por eso se le ha puesto el nombre del museo
en la biblioteca. Ovidio Velázquez Alchur. Ovidio Velázquez, sí. Tenemos a don Ramón González Álava, el alcalde que permaneció en su curul 3 administraciones seguidas. 19 años. De su pueblo. Seguidamente tenemos al ingeniero Leonardo Félix López, un servidor público entusiasta, decidido, perseverante y emprendedor en bien del pueblo, en su desarrollo educativo. Tenemos luego a Omeni Álava Párraga, con ese alzando su machete y su sombrero, dando énfasis a que es agricultor de cepa, un educador nato, luchador popular, campesino, siempre al rescate de las costumbres ancestrales. Luego tenemos la representación de la mujer. 3 mujeres simbolizan a 3 etapas de la historia del Cantón Bolívar. Tenemos primero a la señora doña Rosalía Lor Moreira de Intriago. Fundadora de Quiroga. Sí, ella era una mujer muy filántropa, ¿no? Fundadora de lo que hoy es la parroquia Quiroga. Ella era dueña de casi todo lo que es Quiroga ahora. Y ella, con su don de servicio, regalaba tierras. Rosalía Lor Moreira. Ella es tía de los doctores Osvaldo Lor y don Wilfrido Lor. Y por último tenemos al señor Omarcito Escalante. Él fue el fotógrafo eterno del Cantón Bolívar, que con su cámara dejó plasmada la historia de Bolívar, con tantas y tantas fotos sociales, deportivas, culturales, de todo tipo. Fue un legado muy valioso lo que dejó don... Carlos, de las otras 2 mujeres, te olvidaste de, ya. Sí. de la doña Perdón. Elba González Álava, perdón. y de Valeria. Sí. Tenemos entonces aquí doña Elba González. Doña Elba González Álava, una consumada política que ha sido una empresaria exitosa en su cantón y en la provincia. Y por último tenemos a la señora Valeria Mena Silva, que el Cantón Bolívar, el pueblo del Cantón Bolívar, la recuerda siempre como la eterna reina del Cantón Bolívar, que con su donaire, su inteligencia y su sencillez se ganó el cariño de todo un pueblo, que la recuerda como una de las mejores reinas que ha tenido Bolívar. Y Manabí, porque fue reina de Manabí también. Y labora con mucha capacidad en un canal televisivo. Sí, muy bien. Hasta ahí la historia de esta barca. En verdad que has recogido muchos personajes, pero faltan muchos. Imposible meter en una lancha, en un bote a tanta gente. Y hay algo que tiene que hacerse, y es lo que más reclamo de Calceta. Es lo que más reclamo del Consejo Municipal. Es que te tiene que rescatar la imagen del primer aviador que tuvo Manabí y uno de los 7 haces que iniciaron la aviación en el Ecuador. Tío de esa hermosa mujer que fue esposa de Osvaldo Lor Moreira. Él se llamó Agustín Zambrano, oriundo de Calceta. Él fue uno de los que viajó conjuntamente con Cosme Renela y con otros aviadores que iniciaron la aviación en el Ecuador, viajaron a Italia y desde Italia vino cada uno. Allá se educaron en la escuela de Cameri de Italia. Allá hicieron su formación profesional como aviadores. Y ellos regresaron al Ecuador
desde Italia en un monoplano, en el que se amarizaba en esos tiempos, aparte de aterrizarse, manejando cada uno de ellos su propia avioneta, su propio avión, y que en 1927 falleció en un accidente aviatorio. Propio de Calzetta, oriundo de Calzetta, es uno de los ases de la aviación de Calzetta y que aún no se le rinde el homenaje que corresponde. El resto de aviadores en el Ecuador, cada uno en sus respectivas provincias, en sus ciudades, tienen monumentos y cosas. No rescatamos todavía esa historia, no rescatamos esa imagen. Agustín Zambrano fue el tío de Rosaté Giler Zambrano de Lor Moreira, esposa de Osvaldo Lor. La fundadora, la creadora de la Fundación Osvaldo Lor Moreira, que da asistencia a todos los ciegos en Manabí y en el país. Esa es otra mujer que también merece ser rescatada. Miren cuánta gente tiene Calzetta. En verdad que Calzetta es un emporio de cultura, un emporio de gente que merece como cantón ser relevado, ser altivo ante toda la provincia de Manabí. Pero sigamos ahora, Carlos, con lo que corresponde a tu papá. Agapito Guzmán Cedeño fue un gran músico, así está reconocido. Sus composiciones musicales se guardan y se cantan en todo momento, en escuelas, en colegios. Las personas lo hacen en las casas, en las calles, en los bares, en las fiestas. Todos tararían sus composiciones musicales. Carlos, ¿desde qué edad empezó tu papá a escribir música? ¿Qué tan grande, qué tanta proporción tiene en sus trabajos? ¿Cuántas canciones e himnos llegó a componer? Mire, hasta donde tengo el conocimiento, mi papá comenzó desde muy niño. Aprendió a tocar guitarra con el hermano mayor, don Rosendo. Y de allí se dedicó a cantar. Hasta muy joven, él se fue a vivir un tiempo a Manta. Más o menos estuvo como unos 10 años en Manta. Aquí incursionó en el fútbol también. Fue un arquero muy profesional, ¿no? Integró el Club Ecuador de Manta y el Club San Lorenzo en Calzetta. Y posteriormente, aquí en esta foto, por ejemplo, tenemos el cuarto está en el cuarto lugar del lado izquierdo, de mi mano izquierda, ¿no? Él. Ahí integraba como cantante y guitarrista en el conjunto orquestal Calzetta. Luego, también fue director e intérprete en el Círculo Dramático Calzetta. Fue colaborador en el programa radial Camino a las Estrellas de la radio La Voz del Río Carrizal. También fue integrante del trío Calzetta, con el cual obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de la canción en Radio Espejo en Quito. Una vez que él ya era bien conocido aquí en el Cantón Bolívar, que era muy bohemio, ¿no? Me recuerdo cuando me tocó trabajar, ingresé al magisterio y me dieron el nombramiento en lo que ahora hoy es el Cantón Pichincha, en ese tiempo era parroquia. Y me mandaron a trabajar adentro de la montaña por Santa Rosa, Calabozo. Y hasta el nombre Calabozo, fíjese, donde me fueron a mandar. Entonces, ya me presenté como profesor ahí al señor más importante de la región. Y me dice, bueno, ¿y usted qué es con Agapito Guzmán? Es mi papá. Dice, ah, sí, pues sí, por aquí anduvo. Dice, fíjese.
ha sido tan que Muy recorrió. andariego. Mande. Muy andariego. Eso sí. Y me imagino que muy bohemio también. ¿Cómo Así dice es. Marta? Muy conocido, digo. Conocido, andariego, Sí. bohemio, y hasta ahí nomás, no quiero ir más allá. Sí, aunque sí yo les digo que de todos modos, o sea, por lo general uno dice, un bohemio que toca guitarra y canta, pues siempre está el trago ahí, ¿no es cierto? Pero mi papá, creo que nunca yo lo vi tomado. Él nunca se emborrachaba. Tomaba sus traguitos, pero hasta ahí nomás. Era bien recatado por ese lado. Carlos, en este mismo campo musical, y ya que tú haces referencia, a que él tomaba poco, pero era bohemio porque se amanecía, le gustaban las parrandas, le gustaba la música, le gustaba andar en el campo, andar con los amigos. Aquí vamos a escuchar, espero que se escuche bien, esta composición musical. Es una composición melancólica, nostálgica. ¿Me podrías decir cómo se llama? ¿Qué es? ¿Es un bolero? Debe tener esta canción su historia. ¿Qué recuerdas de Sí, ello? Te la pongo. sí, ya, muy La voy bien. a poner. ¿Qué te parece? ¿Qué nos dices? Bueno, ¿Qué una historia nostalgia, encierra ¿no? esto? Sí, tiene una historia bien peculiar, ¿no? Esta canción llamada Ven Corazón, bolero, cuando sabemos que en las parejas hay discusiones, peleas, ¿no? Y por esta situación de que mi papá tuvo una relación extra, de ahí fue que nació Leonardo, porque Leonardo no es cedeño, es Larrea.
¿ya? Y con él siempre nos hemos llevado bien, no ha habido ningún problema. Entonces, tuvo una historia amorosa con la mamá de Leonardo. Entonces, y ahí, bueno, hubo la situación de las discusiones con mi mamá, y bueno, y quiso volver nuevamente mi papá con mi mamá. Y bueno, y mi mamá ha sido bien dura, ¿no? Bien enérgica. Manavita. Manavita, sí. Pues chonera también, porque mi mamá es chona. Claro, Chona. pero Manavita. Ah, sí. Y no lo aceptaba, quería que reconciliarse y jalaba y tiraba, nada. Hasta que un día dice que con la guitarra se puso debajo de un árbol de almendro que en esos momentos existían en unos bancos al frente de la casa. Y se puso a escribir. Y ahí compuso el bolero. Y ahí creo que la cantó una serenata y ya él la convenció. Bueno, Esa fue entonces la reconquista de su amor la reconquista. casi perdido. Así Porque es. dice que Y no hay una letra música. hermosa. Sí, encierra Ya, mucha. entonces pasaron ahí, creo que 1 año, 2 años, 3 años. Y como allí estaba tenían bastante fama el dúo Medrano-Delgado, don Ausi Medrano y don Guido Delgado, más conocido que le decían los Cocos. Entonces, ellos grabaron ese bolero. De ahí para adelante, también ha sido grabada ese bolero por varios artistas, cantantes del Cantón Bolívar, con cada uno en su propio estilo, ¿no? Inclusive Piloso lo tiene grabado también a su estilo. Don Osvaldo Palacio también, ¿no? Carlos, en este mismo campo musical, en la década del 40, mediados del 40, en Guayaquil se inició un programa a nivel radial que se denominó Camino a la Fama, que luego se hizo extensivo a la televisión Eso ecuatoriana fue en en Quito. Quito. Fue en Sí. Quito, que era un programa que permitía que se presentaran y allí se formaron grandes cantantes. Participaron entre ellos Beatriz Parra, Olimpo Cárdenas, Fresia Saavedra. También participó en la década del 60 la portovejense Lilian Suárez. Y entre uno de los que destacó en ese programa también estuvo Agapito Guzmán Zambrano. ¿Fue ese el inicio de su participación en el mundo de la música o fue antes? Fue antes. Ya te digo que desde niño empezó, ¿no? Pero ya más conocido musicalmente, pues comenzó como director intérprete cantante guitarrista en el conjunto orquestal Calceta. Luego vino que fue colaborador en el programa radial Camino a las Estrellas de la red La Voz del Río Carrizal. Y aquí posteriormente se fue. Fue integrante del trío Calceta. El trío Calceta, si no mal recuerdo, fue con Intriago, Humberto Intriago y no sé, el otro, no recuerdo quién era. Entonces fue el trío Calceta. Ellos participaron en el concurso nacional de la canción en Radio Espejo de Quito. Y ellos ahí obtuvieron el primer lugar. Trajeron ese premio. Me imagino que has de tener fotos de ese trío. Fíjate que
Y yo recopilando esas fotos, mi mamá siempre tenía todas esas fotos, pero a raíz de la situación del himno, entonces mis hermanos pues querían tener todo, y sacaban fotos y se la llevaban, entonces como que cada uno tiene su... Debes iniciar un proceso de recuperación Sí, de esas fotos así es. y entregárselas a ese museo fotográfico, a esa fototeca grandiosa que está impulsando desde el municipio nuestra directora de Cita con Memoria del Cantón Bolívar, Marta Chávez. Creo Debe que es una ser. labor Así es. muy acertada, Debe es ser. una grandiosa labor porque a través de la fotografía exponemos la historia, recuperamos la memoria histórica de cualquier pueblo y de sus personajes. Hay un tema que yo creo que te quema la lengua por conversar sobre ello. Es un tema que, un suceso de mucho orgullo para Calceta, para ti particularmente como hijo y para Calceta como cantón, porque se dio un hecho importante. En 1988 se declaró a Agapito Guzmán como ganador del concurso, como autor de la letra del himno a Manabí. Aquí está este documento que nos presentas del Consejo Provincial de Manabí en la época de Pancho Ponce en su condición de prefecto. Por renuncia, creo, de Guillén, de Richard Guillén Zambrano, que terciaba para las elecciones como diputado nacional. Fue ganadora Agapito Guzmán y fue reconocido como tal. ¿Qué pasó? A ver, empezando como dices tú, en el año 1988, específicamente en el mes de febrero, el prefecto de ese entonces, el ingeniero Francisco Ponce Muñoz, convocó un concurso provincial para la creación de la letra y música del himno a Manabí. Entre esas ponencias indicaba que la premiación del ganador era de 50.000 sucres, pero de esos 50.000, el 50% era para el autor y el otro 50% era para los arreglos musicales que lo tenía que hacer la Sinfónica Orquestal de Manta. Para esto se dio el concurso ya para el mes de abril del mismo año, 1988. Entonces la Corporación Provincial con oficio número 0166-88 del 12 de abril lo declaran oficialmente ganador del concurso. Para esto, para que haya veracidad en la situación, pues estuvo presente el diario Manabita, la televisora Manavisión, con una entrevista en la casa, que yo me recuerdo, y también de otros medios de comunicación. Vamos a escuchar un momento el himno ganador, el himno que estuvo más de una década como himno de Manabí y que inexplicablemente después se convocó a otro concurso en otra administración, desconociendo este concurso hecho por la misma institución y desconociendo a su autor. Vamos a escuchar el himno ganador y que fue de autoría de Agapito Guzmán, himno de 1988. Eres cuna de alpar.
hay senda imposible ni vana, salva en ti libertad y valor. Adelante te gritan tus hijos y orgullosos te miran juntar. Manaví, nuestra fe nos impulsa, por tu cielo, tu agua y tu mar. Hoy que surges de bruta y gallarda, porque brillas más alta que el sol, y en la cumbre de tus pensamientos aprendimos a luchar por tu honor. Manaví, el Ecuador en su historia te proclama la tierra inmortal. Eres cuna de amparo y sin luchas, son ejemplo de honor y lealtad. Son tus hijos de fe soberana, gloria a ti porque inspiras amor. Ya no hay senda imposible ni vana, salva en ti libertad y valor. ¿Qué dices? Ya, nosotros estábamos esperando de que para esa fecha, pues como se había indicado en el oficio que mandó la prefectura, se señalaba que el 50% era para los arreglos musicales, pero esperando y esperando, nunca se dio eso. Cabe recalcar entonces que mi hermano Leonardo, como tiene todos esos equipos, porque él fue integrante, creador de muchos conjuntos musicales. Entonces, él grabó, es la voz de él la que habíamos escuchado en esta grabación. Y Porque en el lapso de 7 años, mire, desde abril, ¿no? Del 88, pasaron 7 años. Y en marzo del 1995 se produjo el fallecimiento de Agapito. Posteriormente pasaron 2 años más y en 1997 se vinieron las nuevas elecciones, ¿no?, de dignidades en la provincia. Y aquí fue elegido como prefecto el doctor Humberto Guillén. El doctor Humberto Guillén, una vez ya puesto en su dignidad, en septiembre del 97, en septiembre, él hace otra convocatoria para la creación del himno a Manaví, desconociendo todo lo realizado por el anterior funcionario. Aquí el Cantón Bolívar se alzó en protesta con personalidades y sus instituciones públicas, a lo que el señor prefecto pues se echó para atrás, porque hubo la fuerza de la protesta en el Cantón Bolívar. En octubre del 97, en el Pleno del Palacio Municipal de Bolívar se redacta un oficio de rechazo por las decisiones asumidas por el Consejo Provincial. Para octubre del 97, el prefecto Guillén luego propuso que el conocido pasillo Manaví se lo reconociera como himno, a lo que también tuvo el justo rechazo. ¿Por qué? Si bien es cierto, el pasillo Manaví es una canción, pero muy reconocida y muy hermosa, ¿no? Pero creo que el que no es tan músico sabe de que un himno es un himno, pues. Un pasillo es pasillo, un bolero es bolero, una cumbia es cumbia, pues no podemos cambiar esa situación. Entonces, tampoco se dio esto.
En 1998, un año después, el prefecto pues siguió con su idea. Estableció nuevamente un concurso a nivel provincial y nacional. Y como pudo más, creo que aquí siempre ha sido, que puede más la fuerza de la política y sus intereses. Fue realizado dicho concurso siendo ganador una persona de Cuenca. Aquí prácticamente el Cantón Bolívar como que no hubo la presencia del rechazo, ¿no? Fue un escándalo esa situación que se dio cuando se desconoció el himno de a Manabí compuesto y ganado en concurso público por Agapito Guzmán Zambrano. Y fue realmente en la administración de Humberto Guillén Murillo, y en la que incluso hubo pronunciamientos de algunos intelectuales, no de muchos, de unos pocos intelectuales, entre ellos el de Horacio Iroa Peñarrera, que defendía la anulación y la convocatoria a un nuevo concurso. Como tú bien lo señalas, ganó un cuencano, Rodrigo Pesantes Rodas, y en la interpretación musical, otro manabita, pero por muy manabita que sea, no podía desconocerse lo ganado, que fue Eduardo Vito Mieles. Y se llegó a imponer un nuevo himno a Manabí. Como tú bien lo señalas, un pasillo no puede ser himno, y un himno convertirlo en pasillo. Desentona, no va de acuerdo a su propia estructura. Pero así son las cosas, y eso hace que Agapito Guzmán tenga un reconocimiento mayor todavía, no solamente en Calceta, sino también en la provincia. Nos faltan pocos minutos, Carlos. Me gustaría, antes de terminar con este diálogo enriquecedor, muy hermoso, es a la cuestión de Agapito Pintor. Fue un campo en el que también él incursionó y lo hizo muy bien, en pintura. ¿Hay legado de él en estas obras? Mire, mi papá fue pintor, dibujante, de manera general. O sea, no hizo, no sé en qué momento habrá hecho un cuadro, porque nunca lo supe. Pero sí era reconocido, o sea, en el cantón, para todo trabajo de pintura, de propaganda, en todos los aspectos, ¿no? Entonces no tengo una prueba de ello, ¿no? De que haya hecho algún cuadro. Y en el campo del deporte, Ya, eso sí, como le decía al principio, él cuando estuvo en Manta se desarrolló como arquero, ¿no? En el Club Ecuador de Manta. Luego cuando vino acá a Calceta, pues incursionó en el fútbol, en el Club San Lorenzo de Calceta. Ese legado lo tiene un hermano, el hermano menor de nosotros, porque él ha sido futbolista toda su vida. Inclusive integró el equipo de Manabí, que fue a participar en Guayaquil. Y hasta ahora practica el deporte. Carlos, lamentablemente no hablamos de ti, no hemos más que solamente esa obra en cerámica hermosa que hiciste un año antes del centenario del reloj. Hemos hablado de manera ni siquiera suficiente, sino bastante poco, de la vida de Agapito Guzmán Zambrano, porque se lo merece. Porque el que tiene esos recuerdos, el que guarda esas memorias y que es necesario recuperar, eres tú principalmente. Hemos ocupado todo el programa en Agapito, en tu padre,
Pero ahora le toca a Marta, como directora del programa de Citas con la Memoria del Cantón Bolívar, comprometerte y comprometer también a Leonardo para un nuevo programa. Ya no hablar del palo que hizo las astillas y en el que se quedaron sus artes, en el que genéticamente se fueron a heredar sus artes. Para un nuevo programa, conversar sobre ti, conversar sobre Leonardo, conversar sobre todo el campo cultural y artístico en el que están inmersos. ¿Qué le parece, mi estimada Marta? Excelente, Ramiro. Yo creo que tanto Carlos Guzmán como Leonardo Guzmán van a estar complacidos de comentarnos también ahora, hablar sobre la parte de ellos. Y también muy enriquecedor ha sido hablar de Agapito Guzmán, de los proyectos de la Plaza Cultural, de que después de 10 años de haber presentado un proyecto, la ingeniera Zaira, haya dado sus frutos con la coincidencia que la actual administración haya puesto el nombre de Agapito Guzmán. Entonces, todas estas cosas que hacen hombres y mujeres por el beneficio, por el desarrollo del Cantón Bolívar, son dignos de aplaudir. Parece que el siglo XXI despertó en Calceta a sus municipios, a sus concejales, en el campo de la cultura. Y eso es bueno, porque Calceta se está constituyendo en uno de los espacios de Manabí donde la cultura y el arte está sonando muy fuerte. Y lo vemos y lo sentimos a cada momento. Estas entrevistas son parte de esa historia y también reflejan realidades en estos campos. La presencia de Carlos ha sido importante y será importante en el nuevo programa. Tus palabras de despedida, estimado Carlos. Ya, primeramente, un agradecimiento profundo a ti y a Marta por esta entrevista, porque quien sale ganando aquí es el pueblo, ¿no? Reconociendo toda la historia y como tú dijiste en un momento dado sobre personalidades que están todavía en la oscuridad, que no salen a la luz. Muchas personas que fueron historia en el Cantón Bolívar. Entonces, reitero mi agradecimiento a ti y a Marta por este espacio que me han dado. La tarea que le toca a Marta y al municipio actual de Calceta y a los que se sucedan en el futuro es grande. Rescatar del olvido a sus personajes, a sus hechos históricos, que son muchos y son grandiosos. Marta. Muchas gracias, Carlos, Ramiro. Realmente vuelvo y repito, ha sido muy enriquecedor este diálogo sobre Agapito Guzmán. Esperemos tener en la próxima diálogo a Carlos y a Leonardo. Y bueno, agradecer a San Gregorio Radio por transmitir por este medio justamente la recuperación de la histórica del Cantón Bolívar. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado del día, Carlos Guzmán Cedeño, hijo de Agapito Guzmán Zambrano, y a Marta Chávez Palacios, directora de Citas con la Memoria del Cantón Bolívar, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Daniel Valdivieso Solórzano y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.